acuerdo, sí, es importante a todos quienes se encuentran inscritos en el diplomado, es importante que puedan realizar esta evaluación, es importante que puedan rendir la evaluación, ¿no? En la medida que va a permitir asignar una nota a su, digamos, a su aprendizaje, ¿no? Es una forma de medir el aprendizaje y el avance hasta ahora, ¿no? Entonces debería existir un plazo para que puedan rendir esa evaluación, ¿no? Simplemente es para marcar. Entonces sí les pediríamos que puedan hacerlo a la brevedad, ¿no? De este diplomado, mejor dicho, ya vamos más de 5 sesiones, ¿verdad? Ya vamos varias sesiones y falta poco, en realidad, falta poco, más de 6, a ver si mal no recuerdo, estamos en la sesión 8, ¿no? De las 10, de las 12 sesiones, estamos en el módulo 8, ¿no? En el módulo 8 que nos corresponde el día de hoy, que vamos a ver la oralidad en el proceso civil, el concepto de oralidad, la oralidad en el Código Procesal Civil, los principios procesales vinculados a la oralidad, como son la inmediación, la concentración, el principio de publicidad, el principio de celeridad, cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema oral. Vamos a verlo el día de hoy. Y también vamos a analizar un poco la oralidad como técnica a la luz del proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Es importante este módulo porque la oralidad viene siendo o recientemente se ha vuelto a poner en boga, ¿no? Digamos, está bastante tocada la oralidad en diversos seminarios, en diversas conferencias. La oralidad ha retomado ese papel preponderante y ha ido siendo, digamos, ha ido tomando protagonismo cada vez más. La oralidad antes se dejó un poco de lado el sistema oral en el proceso civil, pero hay algunas cuestiones que vale la pena mencionar y que vamos a conversar el día de hoy y ustedes pueden también tranquilamente proponer sus preguntas, levantar la mano o escribir sus preguntas en el chat, porque hoy no vamos a hacer ningún caso, no vamos a analizar ningún caso y más que eso, este tema da para hablar y dar una opinión cada uno desde nuestro punto de vista. Sí me gustaría que participen bastante, porque este es el momento, creo, adecuado para que podamos realizar una crítica constructiva al sistema de la oralidad en el proceso civil. Entonces sí voy a necesitar que participen, ¿no? Son 86 asistentes el día de hoy, por lo que puedo ver, 87 ya. Entonces sí necesito que puedan dar sus opiniones y vamos a ir conversando a lo largo de este tiempo que tenemos la sesión, ¿no? Me gustaría que formen parte de esta sesión, ¿no? Que vamos a hablar sobre la oralidad. A continuación, un poco respecto a qué es la oralidad, ¿no? ¿Qué es la oralidad? ¿No? Primero tenemos que saber qué es, ¿no? La oralidad, en realidad, es conocido o se ha dicho a veces, se ha hablado de un sistema de oralidad, se ha hablado de un modelo de oralidad o de un principio incluso de oralidad, ¿no? Sin embargo, específicamente la oralidad debe ser tomada como una técnica que sirve para llevar a cabo el proceso a través de actos procesales que son realizados de forma oral, ¿no? De forma oral, por ejemplo, la fase de enjuiciamiento, la audiencia de pruebas.
esas fases, esos actos procesales son realizados de forma oral. A eso se le llama oralidad, ¿no? Es una técnica, ¿no? Es una técnica dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, el profesor André de la Oliva ha señalado que al referirse a principios, él ha señalado que los principios son puntos de partida para construir instrumentos esenciales, ¿no? Por ello tienen alcance a todo el proceso. Entonces, la oralidad no es propiamente un principio, no es propiamente un modelo, sino la oralidad es más una técnica por la cual los actos procesales no van a ser escritos, sino se van a realizar de forma oral, de forma hablada. Entonces, por ejemplo, como les señalé hace un momento, la audiencia de pruebas, ¿no? La oralidad en el Código Procesal Civil, si hablamos un poco de historia, brevemente, porque siempre la historia es importante, pero muy brevemente diré que el Código Procesal Civil del 93 inicialmente tenía preceptos básicos basados en la oralidad, ¿no? Había una audiencia de saneamiento, incluso, que ya no hay, ¿no? Una audiencia de saneamiento procesal, había una audiencia de conciliación, que se mantiene en algunos casos, y la audiencia de pruebas, que también se mantiene en algunos casos, ¿no? Entonces, estas fases estaban claramente marcadas en el procedimiento y se hacía alusión a la oralidad. En todas estas fases se utilizaba la oralidad, ¿no? En su versión original incluso tenía una audiencia preliminar de conciliación judicial, ¿no? Y la audiencia de saneamiento procesal que les digo, ¿no? Sin embargo, en el año 2008, hubo o se expidieron algunos decretos legislativos, el 1069 y el decreto legislativo 1070, que entre otros significaron la supresión de la audiencia de conciliación judicial, ¿no? Se suprimió, antes había una audiencia de conciliación judicial, ¿no? No extrajudicial, sino dentro del proceso se promovía una audiencia de conciliación, ¿no? Y esto a raíz de los decretos legislativos 1069 y 1070 se suprimió esa audiencia de conciliación judicial, ¿no? Y así también se suprimió la audiencia de saneamiento procesal, que era una audiencia estrictamente oralizada, ¿no? Se hablaba de un acto procesal en el cual todo era oral, ¿no? Toda esa fase era oral, ¿no? Entonces, con la reforma del año 2008, esto cambió, ¿no? Y se suprimió la audiencia de conciliación, así como la audiencia de saneamiento, y se privilegió el juzgamiento anticipado del proceso. Eso quiere decir que se prefirió, en vez de esas audiencias, se prefirió dar fin al proceso lo más pronto posible, ¿no? En virtud de una supuesta celeridad procesal, se suprimieron estas audiencias, ¿no? Sin embargo, aquí se ha criticado que se dejó sin contenido el principio de inmediación, ¿no? Lo cual vamos a ver después, ¿no? Y también se señala que se prescindió de la audiencia de pruebas en algunos casos, ¿no? Y eso es correcto. En la actualidad, si hay pruebas de naturaleza documental, o sea, si son documentos, no existe una audiencia de pruebas, ¿no? En donde se pueda debatir cara a cara, sino que es simplemente una audiencia de pruebas que más que todo es escrita, ¿no? No sé si ustedes han tenido en su desarrollo profesional audiencia en las cuales lo que hace el juez es simplemente enlistar los medios probatorios y decir si la parte tiene algo que decir, y listo, lo plasma en su acta y dice: se han ofrecido los medios probatorios, se valorarán en su debida oportunidad, y nada más, ¿no? En realidad no hay esa fase de esa dialéctica, ese diálogo entre las partes en las cuales van a intercambiar sus posturas y el juez va a poder obtener un juicio, un veredicto a raíz de ello, ¿no? Únicamente se hace alusión a un sistema o una forma de juzgamiento o de audiencia que en realidad no es nada productiva, ¿no?
Y bueno, ese habría que cuestionarnos después, vamos a tener tiempo para ver si eso es problema de la oralidad o no. Entonces, la oralidad versus la escritura, ¿no? Se ha señalado también, si ustedes han tenido oportunidad de ver o de apreciar, que mucho se habla de un sistema escritural, que nosotros tenemos un sistema que privilegia la escritura, que el Código Procesal Civil del 1993 es un código, que privilegia únicamente la escritura y que no promueve la oralidad, ¿no? Simplemente se limitan a presentar escritos a las partes y el juez simplemente lo lee y no promueve la oralidad, no promueve el diálogo, ¿no? Pero en realidad eso no es muy cierto, ¿no? Esa afirmación no es muy precisa, porque hay audiencias en las cuales sí existe la oralidad, ¿no? Ya ha habido reformas en donde se ha dejado un poco de lado, pero la versión original del Código Procesal Civil del 93 sí era un código bastante oralizado en lo que se refiere a las audiencias de conciliación judicial, las audiencias de saneamiento procesal, ¿no? Aún, a pesar de que se han suprimido esas dos audiencias, aún queda la audiencia de prueba, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, todavía puede hablarse de un sistema que es mixto, ¿no? Nuestro sistema procesal es un sistema mixto porque conjuga la oralidad versus la escritura. Y más que versus, podría decir la oralidad conjuntamente con la escritura, ¿no? No debería existir un sistema que adopte únicamente la oralidad o un sistema que adopte únicamente la escritura, ¿no? Es más, ningún sistema es completamente oral. Ni siquiera el sistema anglosajón es un sistema completamente oral. Ni tampoco ningún sistema procesal tiene como técnica únicamente a la escritura. Siempre hay una mixtura de ambos, ¿no? Entonces, eso tendríamos que tener en cuenta para evitar caer en aquellas afirmaciones que dicen que nuestro sistema procesal únicamente es escritural. Quizás hay problemas, hay defectos, pero como está concebido, como estuvo concebido el Código Procesal Civil del 1993, privilegiaba también la oralidad, ¿no? Entonces, esto es como punto de partida, ¿no? En el año 2008, como le digo, quizá esto cambió un poco, pero eso no significa que nuestro sistema esté peleado o esté divorciado de la oralidad, al contrario, ¿no? Han habido o hay situaciones, sobre todo la audiencia de pruebas, que es el momento perfecto para que el juez entre en contacto con las partes y las partes puedan hacer sus alegatos, puedan realizar sus ofrecer, digamos, o presentar más que todo sus medios de prueba de forma oral, ¿no? En lo máximo, en lo más que se pueda, ¿no? Ahora, como le decía, ¿no? La versión original había audiencia de conciliación judicial, ¿no? Y una audiencia de saneamiento, ¿no? En la actualidad se ha suprimido la audiencia de saneamiento procesal, incluso la audiencia de conciliación judicial, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema como el nuestro? Ahora lo vamos a ver a continuación y sí me gustaría que ustedes puedan ir, digamos, haciéndose una idea de nuestro sistema procesal, ¿no? ¿Cuál es el modelo que acoge nuestro sistema procesal peruano respecto a la oralidad, teniendo en cuenta que la oralidad es una técnica procesal, ¿no? Se recoge algunos actos que contengan una manifestación de la oralidad. Ahora, hay principios que están vinculados a la oralidad, ¿no? Aquí se ha dicho, y aquí sí me gustaría que estén muy atentos, ya somos 107 conectados. Aquí se ha dicho mucho respecto de la oralidad, ¿no? Se ha hablado de que existen principios que están vinculados a la oralidad, ¿no? Y la oralidad en sí se le ha descrito como un sistema
o como una técnica, mejor dicho, que debe ser utilizada en diversos sistemas procesales porque es la solución de todo, ¿no? Se le ha señalado que, o sea, si tenemos oralidad, si un sistema es lo más oral posible, esto va a repercutir de manera positiva en nuestro sistema procesal, sobre todo si le damos una celeridad al trámite en estos casos, ¿no? Porque la oralidad se dice que puede salvar o puede hacer que un proceso sea más célere, más rápido, ¿no? No estoy seguro de esa afirmación, pero vamos a verla, vamos a ir discutiendo, ¿no? Se ha vinculado a la oralidad con el principio de inmediación. ¿Qué se ha dicho sobre esto? ¿No? Lo que dicen es lo siguiente, miren. Dicen que la inmediación, en realidad lo que hace la inmediación, o mejor dicho, el principio de inmediación es aquel principio por el cual el juez tiene contacto con el proceso. Y al tener contacto con el proceso, también tiene contacto con las pruebas, con los medios de prueba, con las partes. Entonces, el juez está muy impregnado de lo que señalan las partes, del proceso, de las pruebas, ¿no? Está muy vinculado a todo eso, ¿no? El juez es un auténtico director del proceso que tiene contacto con las partes, ¿no? Y conoce sus pretensiones y conoce sus intereses, ¿no? Entonces se ha señalado que la oralidad lo que hace es maximizar el principio de inmediación. Maximizar el principio de inmediación en la medida que le permite tener un mejor control al juez del litigio, ¿no? Y puede fijar bien los hechos controvertidos y no controvertidos, ¿no? Entonces, esta oralidad permite, se ha señalado también que maximiza el principio de mediación y le permite obtener al juez una información de calidad, ¿no? Sin embargo, la crítica que se hace es que a veces se ha sobrevalorado a la oralidad y al principio de mediación, ¿no? Se ha señalado que la crítica que se hace es que, un momentito, el principio de mediación no puede llevarnos a suponer que el juez puede, por el simple hecho de tener el contacto con las partes y con las pruebas y tener una cercanía, no significa que él va a estar exento de error. No significa que mientras más cerca estoy a los medios de prueba y a las partes, mejor voy a resolver. No necesariamente es así. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado en darle al principio de mediación un valor exagerado, ¿no? Un valor que no posee, ¿no? El principio de mediación, como les digo, es aquel principio mediante el cual el juez tiene el contacto y tiene la cercanía con las partes y con los medios de prueba que han sido puestos a su conocimiento, pero sin embargo no significa que porque el juez esté maximizando el principio de mediación en virtud a la oralidad y que él diga, ok, vamos a llevar una audiencia a cabo por tal motivo y yo voy a tener mucho contacto con las partes y voy a saber sus gestos y voy a estar bien vinculado ahí, no significa que el juez va a resolver sin ningún error. Siempre hay un margen de error. Y el principio de mediación, si bien es importante, no tenemos que darlo por, digamos, no tiene por qué ser un principio que sea absoluto, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo, porque sé que les va a quedar más claro esto, ¿no? Ahorita les va a quedar más claro después del ejemplo que ponga, ¿no? Y que también tiene que ver con la oralidad, por supuesto, y con el principio de mediación, ¿no? Miren, se ha señalado que el principio de mediación, dentro del principio de mediación o en la aplicación de este principio, el juez tiene contacto con las partes, tiene una cercanía, ¿no? Entonces, muchas veces, al tener este contacto y esta cercanía, se ha señalado, ojo, que el juez incluso puede saber cuando una persona está nerviosa al momento de declarar, está titubeando, está contradiciéndose, de repente se está tocando mucho el cabello, ¿no? E incluso
hace poquito, hace poco, me he encontrado estos ejemplos muchas veces, pero ahora se los voy a comentar porque me sorprendí yo al ver esta noticia que incluso la guardé, debe estar por aquí. Voy a revisarla para leérselas, porque yo de verdad me sorprendí, ¿no? Me sorprendí y dije, esto lo voy a utilizar como ejemplo para mi clase, con mis alumnos de diplomado, ¿no? Y lo que señalaban es esto. Miren. A ver, por aquí está la noticia. La noticia, ¿no? Me acuerdo que la publicó. Por aquí debe estar. A ver. Un ratito la estoy buscando. Es una noticia actual incluso, no es una sentencia, ¿no? Es una sentencia que compartió este portal muy conocido de LP, ¿no? Y que aquí señalan, mala experiencia, ya, a ver, una sentencia respecto a un caso específico. En este caso era un caso penal, pero perfectamente también puede aplicarse a casos civiles, ¿no? Le tomaron la declaración a una persona, a un menor, ¿no? Que supuestamente había sido abusado sexualmente. Entonces, esta persona, este menor, estaba en la audiencia, ¿no? Entonces, esta persona estaba un poco nerviosa, ¿no? Entonces empezó a titubear, ¿no? Le hicieron una serie de preguntas. ¿Y en qué circunstancias se dieron los hechos? ¿En dónde estabas? ¿Cuál fueron la situación que originó que esta persona, el presunto denunciado, haya abusado sexualmente de usted? ¿No? Le hicieron un montón de preguntas a este menor, ¿no? Era un menor de creo que 16 años, si mal no recuerdo. Entonces, este menor empezó a titubear, ¿no? En un momento incluso se contradijo, se tocaba mucho el cabello, tartamudeaba, ¿no? Entonces, lo que resolvió el juez fue lo siguiente, dijo, ok, yo como juez he tenido acercamiento a las partes, he podido evidenciar sus gestos, he visto que ese menor que decía que lo habían violado, al momento de declarar, estaba nervioso, no sabía si estaba diciendo la verdad o no, se rascaba la cabeza, tenía muchas contradicciones, ¿no? Entonces, yo he visto, y a mi parecer, en virtud del principio de mediación, que es el principio que me faculta a mí a tener cercanía con las partes y conocer más o menos tener un mejor acercamiento a los hechos, en virtud de ese principio, yo considero, según lo que yo he apreciado como juez, que ese menor estaba mintiendo, ¿no? Entonces, incluso el juez resuelve y la sentencia sale y señala esto que yo les estoy diciendo, ¿no? El juez pudo apreciar que habían contradicciones, por lo cual y la persona, la presunta víctima, titubeaba y constantemente se mostraba nervioso, por lo cual el juez, en virtud del principio de mediación y esa cercanía que pudo tener con las partes, concluyó que no existió una violación. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿Cuáles son sus opiniones en realidad? Aquí, si ustedes pueden ver, el principio de mediación se le está dando un valor exorbitante, ¿no? ¿Por qué? Porque se está confiando únicamente en la intuición del juez. Aquí se le está diciendo al juez, ok, está muy bien, como tú tuviste una cercanía, como tú viste que le temblaban las manos al declarante, que estaba nervioso, que titubeaba, que no sabía si sí o si no, entonces, en virtud de eso, has concluido que está mintiendo. Pero no ha habido un análisis lógico ni una valoración, no solamente de otros medios de prueba, sino que tampoco el juez no ha tenido en cuenta que esta persona, esta presunta víctima, pudo haber estado nerviosa y no necesariamente significa que eso implique mentir, simplemente que estaba nerviosa porque había sido abusada, ¿no? Entonces,
este nerviosismo, este titubear, este agarrarse las manos, incluso contradecir, puede ser perfectamente producto del trauma de la violación, ¿no? Y no necesariamente porque esté mintiendo, ¿no? Sin embargo, el juez, por la intuición que tuvo alegando la aplicación del principio de mediación, resolvió desestimando la denuncia, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado en un sistema oral en el cual el principio de mediación esté sobrevalorado. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces, si ustedes han escuchado, y creo que se los comenté la vez pasada, no sé si fue a ustedes o a otra clase, la cual muchos señalan y dicen, no, ese juez es muy bueno, ese juez puede saber incluso cuando una persona está diciendo la verdad, cuando está mintiendo, o sea, ese juez es muy astuto, él su intuición, y en realidad no necesitamos jueces brujos, no necesitamos jueces que utilicen su intuición, lo que necesitamos son jueces que resuelvan en base o sobre la base de las pruebas, que resuelvan y que puedan armar una sentencia que sea lógica y que se base no en si la persona estaba nerviosa o no, si el juez lo observó sus manos, si sus manos las movía cada rato o no. Necesitamos que los jueces se basen en puntos que sean objetivos, o sea, objetivamente medibles en lo máximo posible, ¿no? Entonces, esta es la clase de jueces que necesitamos. No necesitamos jueces adivinos, jueces que digan, oye, sí, ese juez, pues definitivamente es un brujo, él sabe cuando alguien miente o no. No, porque ninguna persona es Dios. Todos estamos sujetos a defectos, a errores, a inexactitudes. Entonces, necesitamos un poco de más humildad y saber que nosotros no siempre vamos a tener la razón, ya seamos partes o abogados o jueces, ¿no? Y para eso necesitamos que al momento de analizar si es que una persona ha dicho la verdad o no en el proceso, analicemos y evaluemos los medios de prueba y sobre la base de eso armemos una argumentación y un sustento para que podamos saber cuáles en realidad fueron los hechos, ¿no? Más que saber si el juez estuvo analizando, si miraba cada rato, si bajaba la mirada, ¿no? Este tipo de acciones sí deben ser desterradas, ¿no? Desterradas digamos, del análisis procesal, ¿no? Eso puede servir para alguien, pues, que no ha estudiado derecho, ¿no? Alguien que diga, bueno, sí, yo sospecho, mira, incluso tiene su cara, incluso manifiesta que puede haber sido sospechoso, ¿no? O incluso cómo se viste, o incluso cómo habla, ¿no? Entonces, tenemos muchos sesgos, ¿no? Y los jueces no están exentos de sesgos, ¿no? ¿Cuáles son o qué son los sesgos? Ustedes se preguntarán. Son aquellas imperfecciones en el razonamiento lógico, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, si ustedes como jueces ven a un acusado, ¿no? Ven a un acusado de delito y ven a la víctima, probablemente dentro suyo ya estén pensando que efectivamente ocurrió una violación, ¿no? O si estamos en un ámbito civil, si ven que un usuario está demandando por obligación de dar suma de dinero a un banco, ¿no? O está demandando un incumplimiento de contrato a un banco, probablemente exista una tendencia de quizás proteger al más inofensivo, al más débil, ¿no? Entonces ahí nosotros, si fuésemos jueces que estamos llenos de sesgos, iríamos y diríamos, yo pienso que puede haber una afectación, un daño por parte de la entidad bancaria contra esta persona débil, ¿no? Porque esta persona débil usualmente no tendría motivo para interponer una demanda de la nada, ¿no? Entonces vamos con ese sesgo, con ese prejuicio, y lo único que vamos a hacer en el proceso es confirmar y hacer que dentro de nosotros formarnos una idea de que efectivamente la entidad bancaria, en este ejemplo que les he puesto, es la entidad que ha cometido un ilícito civil, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es en el cual nosotros vamos o acudimos o analizamos
teniendo una idea previamente concebida y vamos al proceso y lo único que hacemos es confirmar, ¿no? Confirmar la idea que ya teníamos preconcebida. No es que vayamos al proceso o vayamos a analizar determinado caso libre de cualquier prejuicio o cualquier idea, ¿no? Sino que ya tenemos este prejuicio, esta idea, ¿no? Y lo que hacemos simplemente es confirmar lo que sospechábamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado dentro de nuestro rol de abogados o de jueces de caer en sesgos, ¿no? Y lo que hace el principio de inmediación, una sobrevaloración al principio de inmediación, es que muchas veces los jueces caen en sesgos en pensar que porque una persona realiza gestos o simplemente tener una intuición, si es que alguien es culpable o no, o alguien debe ser declarado como ejecutado o no en un proceso civil, digamos, simplemente porque tiene una sospecha, ya esta va a ser cierta, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en cómo se aplica este principio de mediación, que no debe ser sobrevalorado, simplemente debe ser el juez tiene acercamiento con las partes, el juez es director del proceso, sin embargo, no debe darse el valor, un valor exagerado, ¿no? Continuamos, ¿no? Entonces, eso es para conversar un poco respecto del principio de inmediación, ¿no? Del principio de inmediación y la oralidad. Ahora, a manera de conclusión respecto de este principio, ¿no? De este principio de inmediación, ¿no? La oralidad se manifiesta en la medida de que el juez tiene contacto, tiene acercamiento con las partes, no se discute oralmente de forma hablada, y hay una cercanía definitivamente en una audiencia, ¿no? Las partes están cerca, pueden hablar, ¿no? Y por eso influye el principio de mediación. Sin embargo, como les digo, este no tiene que ser tomado como, o no debe, digamos, darle un valor más del que, digamos, se merece, ¿no? Que es simplemente la aplicación de un principio, ¿no? De aquí tenemos el principio de concentración, ¿no? Se han dicho que el principio de mediación, en realidad, definamos primero qué es el principio de concentración, ¿no? Es aquel principio mediante el cual se trata de reducir al máximo los actos procesales y resolver de forma célere, ¿no? Todos en la audiencia, digamos, lo que se hace es que todos los actos procesales se concentran en uno solo y al momento del juez resolver en un sistema oral, el juez puede pronunciarse respecto de diversos puntos, ¿no? Son tomados directamente por los jueces en audiencia, donde se produce el debate entre las partes y la aportación de la prueba necesaria, ¿no? Aquí se ha señalado que, en consecuencia, el que se impugne es poco probable, ¿no? Es poco probable. Imagínense ustedes si, si el sistema fuera escrito, ¿no? Si el sistema, o sea, el proceso o la audiencia fuese escrita, ¿no? Alguien aporta una prueba o alguien presenta un escrito y la otra parte se le corre de traslado y la otra parte dice, no estoy de acuerdo, objeto, ¿no? Supongamos que es una parte que quiere alargar el proceso. Entonces presenta un escrito y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y la otra parte contesta y la otra parte también otra vez impugna, así sea un decreto, dice, no, voy a impugnar ese auto, esa resolución. Y aquí se produce definitivamente un abuso, el producto del sistema escritural, o sea, producto del sistema de escritura o la técnica de escritura, se produce un abuso en el uso de esos recursos, ¿no? Y por eso se alarga el proceso y no se concentra como debería ser en determinados actos procesales que deben estar destinados a resolver de forma célere, ¿no? Esto está ligado, muy ligado al principio de celeridad, ¿no? Entonces, se ha señalado que la recursabilidad, o sea, la impugnación inútil disminuye considerablemente en la oralidad, en la técnica oral, porque los abogados
no tienen posibilidad de presentar recursos innecesarios, ¿no? Porque como estamos en un sistema oral, estamos en una audiencia, entonces estamos hablando, entonces esto disminuye o hace imposible que el otro abogado que quiere alargar el caso, disminuye la posibilidad de que esta persona presente recursos impugnatorios innecesarios, ¿no? Y si lo hacen, va a ser resuelto en la audiencia, ¿no? Entonces así se evitan eternos decretos, ¿no? Que son trasladados a la parte contraria, ¿no? Ustedes han visto seguramente en su actividad procesal o actividad profesional o académica que muchas veces se presentan escritos, no téngase presente lo expuesto, entonces la otra parte contesta, absuelve, y todos los escritos que pueden presentar las partes simplemente para alargar el caso o simplemente para anotar o hacer ver su postura, ¿no? Todos estos escritos se pueden evitar si el sistema o el sistema procesal utiliza la técnica de la oralidad, ¿no? Porque se evitan este tipo de recursos o uso de recursos impugnatorios infinitos, digámoslo así, que sabemos que en los casos que en algún momento hemos visto seguramente un proceso o hemos escuchado de alguno en donde un abogado o el abogado de la otra parte está presentando recursos infinitos y lo que quiere es alargar el proceso. Sí, hay que presentar esto otro, hay que presentar aquí y aquí para alargar el proceso, ¿no? Entonces, si el sistema procesal utiliza la técnica de la oralidad en este caso, va a permitir que haya mayor concentración, ¿no? Haya mayor concentración de los actos procesales y, como les digo, si es que hay alguna objeción a cualquier tema, eso el juez lo va a resolver inmediatamente en la audiencia, ¿no? En la audiencia que es oral, ¿no? Entonces, en cierta forma, sí, la oralidad y la concentración se vinculan mucho, ¿no? El principio de oralidad y la técnica de la oralidad se vinculan mucho porque la oralidad permite resolver un poco más rápido cualquier tipo de recurso innecesario, ¿no? Sin embargo, aquí hay una objeción, no sé si se han dado cuenta ustedes. Puede ser que el juez haga mal uso de estas audiencias, ¿no? De estas audiencias o audiencias innecesarias, ¿no? El juez puede decir, ok, yo voy a concentrar, voy a hacer 2 audiencias y voy a utilizar una técnica de oralidad y vamos a conversar, vamos a dialogar y todo se va a resolver inmediatamente, ¿no? Sin embargo, puede ser también que la otra parte, si quiere alargar el tema, si quiere alargar el proceso, no presente escritos, porque se van a resolver seguro en la audiencia, pero de repente pida una reprogramación de la audiencia o pida la suspensión de la audiencia por X tema, ¿no? Porque no puede asistir, puede pedir reprogramación de audiencia porque tiene otra diligencia muy importante y X motivo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre va a haber la posibilidad de que se alargue el tema, ¿no? Pero sin embargo, sí es saludable que la oralidad, en la medida de que pueda concentrar todos los actos procesales de la forma más reducida posible, eso va a contribuir a que se pueda resolver de mejor manera y en menos tiempo de ser el caso, ¿no? Sin embargo, como les digo, puede ser que exista un mal uso de las audiencias, puede ser la innecesaria reprogramación de audiencias, suspensiones, etcétera. Pero, sin embargo, esto no es propio de la oralidad, sin embargo, esto es propio en realidad de un mal uso del sistema judicial, ¿no? Entonces, un poco comentando eso, ¿no? Por otro lado, la relación de la oralidad, se ha dicho y se ha escrito bastante que la oralidad, un sistema de oralidad, beneficia al principio de publicidad, ¿no? Dicen que se ha dicho bastante y se ha escrito bastante que los procesos orales se desarrollan, o los procesos orales suelen realizarse mediante audiencias, ¿no? Y estas audiencias son actos totalmente públicos, ¿no? A los cuales cualquier persona puede acudir y constatar directamente cómo se brinda el servicio de justicia en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en la medida de que las audiencias orales favorecen el principio de publicidad,
Entonces, es saludable, ¿no? Es saludable el principio de oralidad, porque favorece la publicidad de los procesos, de las audiencias. ¿Qué piensan ustedes respecto a esta afirmación? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Porque en realidad la publicidad obedece a un sistema en donde prime la técnica de la oralidad. ¿En realidad es así? O sea, el hecho de que un sistema oral sea publicitado es propio de verdad. Esta publicidad que se haga de los procesos, de las audiencias, esta publicidad es propia de la oralidad, o en realidad es una consecuencia de la publicidad misma que se pretende dar a las audiencias, ¿no? En realidad no hay mucha relación entre publicidad y oralidad, ¿no? Es más una consecuencia misma del principio de publicidad que se ha visto reforzado o se quiere ver reforzado en nuestro sistema de justicia, publicitándose los videos, las audiencias, ¿no? Se publicitan cualquier tipo de audiencia, por pequeña que sea, se decide publicitar, ¿no? Y no porque sea oral necesariamente, ¿no? Entonces, eso es más propio de un sistema o de la aplicación de un sistema en el cual se decida publicitar, perdón, se decida publicitar las audiencias o los actos procesales que se realicen, ¿no? Sin necesariamente puede estar incluido la oralidad aquí. Entonces, aquí respecto a este tema, respecto del principio de oralidad, o perdón, de publicidad, no hay mucho beneficio de la oralidad, ¿no? Más la oralidad, como hemos visto, es más aplicable o conversa mejor en todo caso, conversa mejor con el principio de concentración, ¿no? Con el principio de mediación sí, pero parcialmente, no se le puede sobrevalorar, ¿no? A la mediación, como les decía hace un momento, ¿no? Y el principio de publicidad no es tanto, no obedece tanto a la oralidad en sí, sino simplemente a una forma de publicitar los procesos o no, ¿no? Entonces, por este lado, no, no hay mayor conexión entre el principio de publicidad y la oralidad, ¿no? Y la celeridad está vinculada a la economía procesal. Se ha señalado que la oralidad favorece el principio de celeridad porque se va a reducir drásticamente el tiempo en el cual resuelvan, ¿no? Hay una audiencia y producto de esa audiencia el juez va a resolver rápidamente y va a evitar o va a favorecer así el principio de publicidad. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque efectivamente la oralidad hace que las personas se puedan concentrar en una audiencia y puedan debatir, puedan dar sus ideas y pueda resolverse la controversia, el litigio de forma más rápida. Pero esto no depende tanto del sistema oral en sí, sino esto depende del juez como director del proceso, ¿no? Del juez que lleve a cabo y el juez y las partes que se lleve a cabo adecuadamente una audiencia en la cual exista una dialéctica, un diálogo entre las partes y el juez pueda empaparse del tema y pueda resolver brevemente, porque puede ser que exista una audiencia que sea oral, pero que simplemente al momento de resolver el juez diga, bueno, voy a guardar este caso para cuando me acuerde, ¿no? Y ahí no hay ninguna celeridad, ¿no? Entonces la celeridad no es producto de la oralidad. La celeridad simplemente es un principio que dependerá del juez como director del proceso, dependerá de la carga del órgano jurisdiccional, dependerá de la habilidad para resolver más casos de los jueces, ¿no? No obedece propiamente a la oralidad, ¿no? El principio de celeridad tampoco es producto del principio de oralidad, entonces tenemos que tener en cuenta que aquí tampoco es que vamos a endiosar a la oralidad y cuando ustedes escuchen, no, la oralidad nos va a traer muchos beneficios, la oralidad tiene en realidad bastantes ventajas, ustedes están viendo ahorita que poco a poco unas las vamos descartando, otros sí, definitivamente tiene beneficios, ¿no? Pero no es que sea la solución, ¿no? Muchos casos o muchas personas, mejor dicho, atribuyen
o piensan que la oralidad va a solucionar todos los males del Poder Judicial. Dicen, teniendo un sistema oral vamos a poder resolver rápido, los casos se van a terminar gracias a la oralidad, todo va a ser mejor gracias a la oralidad. Y no es tanto así, ¿no? Porque nosotros estamos viendo ahorita, estamos conversando, estamos analizando que hay algunos principios que no obedecen a la oralidad. Por ejemplo, si yo implemento un sistema oral, pero simplemente el juez se dedica a escuchar a las partes y no prestarles atención y no promover el diálogo, y después cuando termina la audiencia, el juez no tiene certeza de quién tenía la razón porque casi ni participó, simplemente hizo leer a las partes, se leyó, ¿no? Y simplemente va y guarda su expediente al archivo, mejor dicho, a su escritorio, y espera ahí cuando va a resolver. Ahí no hay ninguna celeridad, ¿no? Entonces, no existe esa relación directa entre celeridad y oralidad. Tampoco existe esa relación directa entre el principio de publicidad y oralidad, ¿no? Quizás sí, como les dije, existe una relación entre la oralidad y el principio de concentración, ¿no? Pero hay que tener cuidado muy bien cuando hablamos de estos temas, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la ventaja? Entonces, si estamos criticando tanto o varios puntos de la oralidad, ¿cuál es la ventaja real de un proceso oral? ¿Cuáles consideran que ustedes que son las ventajas de un proceso oral, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver después del break, 5 minutos para que ustedes puedan comer o tomar algo brevemente, y retomamos con la última parte de esta conversación, que sí me gustaría que vayan levantando la mano y dando su punto de vista. ¿Qué opinan si un sistema oral debe mantenerse, debe reforzarse? En todo caso, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema oral? Me gustaría que para esta segunda parte ustedes puedan dar sus opiniones sobre cuáles consideran que son las ventajas reales de un proceso oral y si es que consideran que hay alguna o muchas desventajas, ¿no? 5 minutos para que puedan darse un break, ¿no? Regresamos. Y voy leyendo, sí, les estoy leyendo sus comentarios y vamos conversando. Ya, entonces, voy a pasar a la parte de preguntas que han hecho y vamos a ir conversando respecto de algunos puntos importantes, y al final, sobre todo, hay una parte en la que vamos a conversar sobre el tema del interrogatorio en el proceso civil, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que en el proceso civil no hay un sistema construido de cómo deben realizarse los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Entonces es muy interesante para esto valernos de doctrina extranjera o práctica jurisprudencia extranjera, incluso del Código Procesal Penal, que ellos tienen un poco más avanzado, más que el código, más que su código, su sistema o su forma de interrogar y contrainterrogar es mucho más avanzado que el nuestro, ¿no? El Código Procesal Penal de 2004 tiene bastantes actos que son oralizados, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no podamos aplicar dentro de la oralidad y dentro de las audiencias que tenemos, por ejemplo, una audiencia de pruebas, nosotros podemos solicitar interrogar o contrainterrogar a una de las partes, ¿no? El abogado puede hacerlo, perfectamente eso está permitido, ¿no? Lo que no se da a conocer mucho aquí en nuestro sistema civil o en el proceso civil es la forma, cómo se realiza un interrogatorio, cómo se debe realizar un contrainterrogatorio. Eso no está muy difundido aquí, ¿no? No está muy difundido. Entonces, es importante que podamos tener espacios como este para discutir y conversar cómo debería realizarse un interrogatorio aquí. Si ustedes han participado en su práctica profesional en alguna audiencia donde ha habido algún interrogatorio, me van a poder decir o dar sus opiniones, porque incluso el interrogatorio, antes de llevarse a cabo, se pide que se presenten las preguntas por escrito en un sobre cerrado, ¿no? Entonces, eso sí es un sistema bastante antiguo, ¿no? Es un sistema escritural, ¿no? Pudiendo ser
el interrogatorio directo y espontáneo, ¿no? Te piden antes o nos piden antes presentar un interrogatorio o un pliego de preguntas en un sobre cerrado y adjuntarlo a nuestro escrito, y el día de la audiencia se van a leer, ¿no? y se van a realizar las preguntas, el juez es quien realiza las preguntas y la otra parte va a tener que contestar, ¿no? Entonces, no es tanto un sistema oral, ¿no? En la práctica no es tanto así. Entonces, debería ser oral, debería ser un sistema un sistema procesal que beneficie esta técnica oral, ¿no? Pero muchas veces, lamentablemente, no se puede dar, ¿no? Entonces, vamos a ir conversando un poco sobre esto también, ¿no? Vamos a ver sus preguntas o sus comentarios. A ver, se escucha muy bien. Debió valorar en conjunto las demás pruebas, no solamente basarse en su mediación. Efectivamente, Julio, es justo lo que estábamos conversando hace un rato, ¿verdad? No solamente debe el juez basarse en el principio de mediación para resolver, ¿no? Sino que debe valerse de otros elementos de prueba, ¿no? Es bueno que el imputado denunciado por un presunto delito vaya a hablar con el juez de manera personal y saber su condición en el proceso y de qué manera lo tomaría el juez. En cualquier caso, de hecho, los jueces dan citas, ¿no? En el proceso civil actualmente nosotros tenemos esta plataforma que se llama El Juez Te Escucha, ¿no? Nosotros podemos programar una breve entrevista con el juez de 5 o 10 minutos y comentarle sobre nuestro caso específico, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? De hecho, se hace en la práctica, ¿no? Sin embargo, el problema es cuando hay otras intenciones detrás, ¿no? Cuando ya hay un intento de soborno, ¿no? Cuando se va a hablar con el secretario, entonces eso sí no debería estar permitido, ¿no? Entonces, aquí sí debe tenerse cuidado respecto de cualquier situación que amerite o amerite una sospecha en la cual no sea, pues, o sea, no sea la vía regular, ¿no? Entonces aquí sí es un poco delicado este aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dicen? Por aquí nos dicen, exacto, porque el juez no es psicólogo tampoco, en caso de, exacto, sí, lo que comenzábamos hace un rato respecto del tema de la intuición que muchas veces utiliza el juez, ¿no? En caso de posibles delitos sexuales, la Cámara GESEL precisamente tiene como objetivo recoger un testimonio en un estado relajado sin sentirse observado. Efectivamente, pero eso no quita, ojo, que la parte pueda estar nerviosa o pueda titubear, ¿no? Entonces también tiene que tenerse cuidado con eso, ¿no? Raúl Fernández, sí, muy bien. Catherine Sánchez nos ha dejado su número. He dejado mi correo igual, he dejado mi correo para cualquier consulta, igual me pueden escribir. De repente al final del diplomado puedo dejar mi número para cualquier consulta también. Yo creo que el principio de la oralidad permite que los casos se puedan ver con transparencia y con mayor objetividad. Esa es una ventaja, por ejemplo, ¿no? La pregunta antes de irnos al break era, ¿cuáles son las ventajas reales de un proceso oral, ¿no? Su compañero nos dice que el principio de la oralidad permite que los casos se puedan ver con transparencia. Probablemente sí, ¿no? Y con mayor objetividad. No sé si con mayor objetividad, pero sí es cierto que se puedan ver con mayor transparencia en la medida de que no estamos ocultos bajo un papel, bajo la escritura, ¿no? Pero sí estamos ambas partes y el juez, estamos las tres partes, ¿no? Eso va a permitir que el juez no se incline arbitrariamente por una de las partes, ¿no? Como sí lo podría hacer si estamos entre un sistema escrito, quizás el juez busque, o si es que tiene alguna distorsión en su parecer, pueda disfrazarlo al momento de analizar y emitir una sentencia sin la presencia de ambas partes, simplemente por sus alegatos o sus escritos, ¿no? Entonces, sí considero y coincido con la opinión de que puede darnos mayor transparencia, eso sí, ¿no? Nos comentan también que la oralidad, otra intervención, la oralidad es un proceso en un proceso no es conveniente, ¿no? Ya que por eso existen abogados no experimentados con experiencias en las materias y al no tener demasiado tiempo para expresar sus alegaciones, que sí lo podría realizar en una alegación escrita,
Además que los jueces, por la demasiada carga que tienen, no pueden retener todo lo señalado por las partes, por lo cual considero que no es tan conveniente realizar este criterio de oralidad. Interesante opinión, interesante crítica. O sea, lo que dice su compañero, en otras palabras, es que no hay mucho tiempo para las partes, para los abogados usualmente, para prepararse, ¿no? Lo que sí podrían hacer en sus escritos, ¿no? Con más tiempo. Pero en realidad es todo un reto. Si ustedes ven o voltean a ver al sistema procesal penal, el código del 2004 ha obligado o ha venido obligando a las partes a que se preparen mucho más, porque hay varias audiencias que tienen ellos, varias fases que tienen ellos, y esto obliga a que deben prepararse y deben tener esta aptitud o esta capacidad para expresarse y para expresar los argumentos que ellos tienen en un proceso oral, ¿no? Por esto, si ustedes se dan cuenta también, hay bastantes cursos de litigación oral enfocadas en temas penales, ¿no? Si ustedes ven la publicidad de los seminarios, de los diplomados, incluso cursos breves, hay cursos exclusivamente de litigación oral, ¿no? Y como les digo, lo dictan en su mayoría de casos profesores penalistas, ¿no? Porque estos profesores pues se han preparado, ¿no? Se han preparado. El código del 2004, hoy justo estaba leyendo, o estaba viendo, mejor dicho, una entrevista en la cual un profesor de Derecho Penal declaraba pues que este código del 2004 obligó a este cambio de paradigma y este cambio de visión en la cual los jueces deben ahora, los abogados deben prepararse mucho más y deben conocer el caso, deben conocer su caso y también deben estar muy preparados en la teoría, ¿no? Entonces, esto sí sería todo un reto, ¿no? Y creo que es un reto para los abogados y los jueces en el ámbito civil, ¿no? Cosa que nos falta todavía por hacer, ¿no? Si los jueces tienen demasiada carga, no pueden retener todo lo señalado, pero sí es conveniente que se preparen antes de cada audiencia, ¿no? Antes de cada audiencia y sepan lo que estamos expresando en el caso, ¿no? También en los informes orales, si ustedes por su experiencia, aquellos que son abogados y aquellos que todavía no, ustedes van a asistir seguramente o han asistido a infinidad de informes orales de vista de la causa, audiencias, ¿no? Y ahí en realidad, no solamente yo me he dado cuenta que no solamente es responsabilidad del juez, sino también de las partes, de nosotros, ¿no? Nos dan 10 minutos para hablar, supongamos, ¿no? Y si ustedes han observado seguramente esto, ¿no? En la vista de la causa, en el informe oral, tal abogado tiene que informar oralmente y la contraparte también. Entonces el juez da 10 minutos a las partes, ¿no? Y esos 10 minutos son oro, deben ser oro para los abogados. Pero sin embargo, algunos de nosotros hemos caído en errores y hemos empezado hablando y diciendo, sí, con fecha tal, el expediente tal, el N11 del 2013, y todo el detalle específico cuando podemos hacer eso más sencillo, ¿no? Más sencillo para el juez también. El juez, como ustedes, como su compañero Edgar ha dicho, el juez tiene que ver un montón de casos al día, tiene que revisar vista de la causa como 20 vistas de la causa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que facilitarle la tarea al juez, ¿no? Y no ir y decir el fundamento de derecho tal, que el expediente tal, número 01 de 2005 tal, que no, hagamos esto más sencillo. Yo les reto a que hagamos esto más sencillo, a que vayamos donde el juez y le digamos, mire señor juez, la controversia trata, los hechos tratan sobre esto, ¿no? Una persona suscribió un contrato y esta persona, pues, la otra parte no cumplió, ¿no? Y producto de este incumplimiento se generó este daño, esta pérdida, ¿no? Entonces, hagamos las cosas un poco más sencillas, aprovechemos la oralidad que nos proponen las vistas de las causas, las audiencias, ¿no? Hagamos esto mucho más sencillo, ¿no? No solamente para los jueces, sino también para nosotros, ¿no? Entonces, es la oportunidad que nosotros tenemos de expresarnos en términos simples para el juez, ¿no? De ir preparados, de conocer los hechos, sobre todo los hechos, ¿no? Entonces, este es un punto bastante importante y que ha mencionado su compañero Edgar, ¿no? O sea, es complicado, pero sería lo ideal, ¿no? Se vería lo ideal. Entonces, bueno,
seguimos conversando y creo que están bien sus opiniones, ¿no? Otra opinión dice, si me figura un caso civil como la demanda de nulidad de testamento, donde los demandantes son hermanos, hay una nulidad de testamento, dice su compañero, y cada cual aporta sus elementos de prueba, ¿no? ¿Podría eso confundir al juez? ¿No sería mejor con la técnica escritural? ¿El juez podría definir mejor el orden, el nuevo reparto de los bienes? Claro, es que no todo debe ser oral. A mi criterio, no todo debe ser oral. Definitivamente una demanda no puede ser oral, ¿no? Tiene que presentarse de forma escrita, y los elementos de prueba deben ser escritos, deben ser aportados en un escrito, ¿no? Después que se oralicen es otra cosa, pero la demanda debe ser presentada de forma escrita. La contestación de demanda debe ser contestada de forma escrita. Los elementos de prueba deben recogerse todos y deben ser ofrecidos a través de un escrito, ¿no? Después en la audiencia se van a oralizar lo que tenga que oralizarse y se va a realizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Esto va a permitir al juez contrastar las opiniones y los medios de prueba. No lo va a confundir, ¿no? No lo va a confundir. Entonces, sí debemos tener claro que nuestro sistema debe ser mixto, y de hecho lo es, ¿no? De hecho es mixto, ¿no? Entonces, como dicen sus compañeros, sí, claro, primero se debe definir el orden, primero se deben escoger, más allá de que dependa del juez, querido amigo Milton, más allá de eso debe ser un sistema, y como les digo, de hecho es un sistema en el cual nosotros aportemos o presentemos la demanda de forma escrita, y en la audiencia todo lo que ha sido aportado de forma escrita, hasta incluso las alegaciones se oralicen, ¿no? Y se converse ahí, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea, ¿no? Su compañera Dayana dice, eso es audiencia de vista, ¿no? La que dura 5 o 10 minutos. Sí, exacto. Hay un vista de la causa, ¿no? Que se le llama informe oral. Si es en juzgado le llaman informe oral, vista de la causa le llaman si es en sala, ¿no? Digamos, la figura es la misma, ¿no? Que dura 5 o 10 minutos, efectivamente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, tenemos que aprovechar esa vista de la causa que nos dan, ¿no? Muchas veces el abogado, incluso, yo he visto incluso en varios, porque he participado en varias vistas de la causa, varias vistas en varios informes, hay jueces que ya ni miran a la contraparte, ¿no? La parte, uno de los abogados está sumido hablando, incluso algunos hasta leyendo, ¿no? Y el juez no le presta atención. Ustedes van a saber cuándo el juez les presta atención. ¿Saben cuándo? Cuando el juez voltea a mirarlos a ustedes. Cuando el juez los está mirando, ahí ustedes se van a dar cuenta que han captado su atención. Eso es lo que tienen que buscar ustedes. No simplemente ir a leer, informar y nada más, no, ustedes tienen que captar la atención del juez, ¿no? Por eso, si ustedes ven a grandes litigantes, a grandes abogados que digamos, son influencia para la Corte Suprema, para los jueces de sala, ¿no? Son grandes oradores, definitivamente. Es esencial en nuestra profesión ser un buen orador, ¿no? Entonces, definitivamente, evidentemente no pues es únicamente la oralidad, sino tiene que tener un sustento en la doctrina, ¿no? En los conceptos, ¿no? Pero en este tema, respecto a este tema que estamos tocando el día de hoy, todo lo que esté vinculado a oralidad, y en este caso, ser un buen orador, es algo definitivamente importante, ¿no? Tenemos que capacitarnos en eso, tenemos que ver videos, tenemos que ver series, tenemos que ver cualquier abogado que tenga una buena oratoria, tenemos que captar todo eso, ¿no? Y seguirlo, ¿no? Entonces, sí es importante que en las audiencias o en estas vistas de la causa que duran poquísimos minutos, saquemos el máximo provecho posible, ¿no? En algunos casos sí se puede cambiar la vía del proceso si está cuesta arriba por estos informes orales, ¿no? Entonces, incluso en la Suprema también citan a informe oral, ¿no? O a vista de la causa, ¿no? Entonces ahí casos como este o situaciones en las cuales los abogados podamos llamar la atención de los jueces van a ser importantes para que el juez pueda ver
nuestra controversia de la manera que nosotros pretendemos. No siempre, lógicamente, siempre y cuando tengamos la razón, ¿no? Entonces sí es importante capacitarnos en estos temas, ¿no? A ver, ¿esto se conoce con anticipación o es el momento de la audiencia? En el juez te escucha, se encuentra parametrado el tema a tratar, no permite hablar de otros temas. Me disculpan porque hay, como siempre, como la vez pasada, está pasando el señor que vende, el señor lechero, y hay una vaquita de fondo, espero que no se escuche, pero si se escucha, en todo caso, me disculpo. A ver, en el juez te escucha, claro, sí, hay, digamos, el juez muchas veces, el juez simplemente dice, díganos su expediente y díganos qué quiere hablar, ¿no? Pero, pero bueno, es una forma también de hacernos escuchar, ¿no? Pero yo me refería más a las audiencias y a los informes orales, ¿no? ¿Cómo hacen las contrapreguntas por el abogado de la otra parte? ¿Esto se conoce con anticipación o es en el momento de la audiencia, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Dora nos pregunta, ¿no? Porque antes, incluso hasta hace poco, nosotros teníamos un sistema que era oral, pero sin embargo, cuando íbamos al código, a la aplicación de la oralidad de una audiencia, lo que hacía era el juez simplemente, y nuestro código era leer las preguntas que estaban escritas previamente en un sobre, ¿no? En un sobre, las partes escribían sus preguntas y sus interrogantes, y el día de la audiencia lo que hacía el juez era leer, ¿no? Y eso en realidad no tiene nada de oral, ¿no? Lo único que han hecho las partes es escribir sus preguntas en un sobre cerrado, es más, se aportan a los escritos en un sobre cerrado, y el día de la audiencia lo único que hace el juez es leer, para que diga la contraparte tal, 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 tal. Y más allá de eso, no hay, ¿no? Entonces, sí es el sistema, más que el sistema o la técnica de la oralidad, es la actuación deficiente de los jueces o de algunos jueces, ¿no? Porque hay jueces definitivamente que sí promueven el debate, que sí están, digamos, están ellos empapados del tema y lo que hacen es hacer preguntas a las partes, ¿no? Y decirle, a ver, diga tal cosa, en qué día se llevó a cabo esto, por qué fue esto de tal manera. Entonces, sí se promueve el debate. Sin embargo, no siempre sucede eso, ¿no? Sí es importante, ¿no? Por ejemplo, ya en el 2014, con la modificación hubo una modificación del 2014 en el Código Procesal Civil, se suprimió este interrogatorio que les comento, ¿no? Este interrogatorio que era a través de los pliegos escritos, ¿no? Y era en sobre cerrado, ¿no? Entonces, estos pliegos debían contener previamente las preguntas a realizarse, ¿no? Y el juez era el que formulaba las mismas, ¿no? Solamente, ojo, miren aquí, solamente los abogados podían hacer preguntas aclaratorias. O sea, una pregunta, a ver, aclárame esta respuesta que usted ha brindado, señor abogado de la otra parte. Esta era la única pregunta que podían hacer los abogados antes de la modificación del 2014, ¿no? Entonces era muy limitada esta audiencia oral, ¿no? Ha habido una modificación legislativa a partir de ese año, y el artículo 208, numeral 2 del Código, ha dado la posibilidad a las partes de que tanto ellos como sus abogados puedan realizar preguntas a los testigos sin necesidad de ceñirse a un pliego previamente elaborado. O sea, esta modificación es reciente, pero ni tan reciente porque es de 2014, pero antes del 2014 todo era en sobre cerrado y solamente se podían hacer preguntas que estén en el pliego. Si no estaban en el pliego, no valía, ¿no? Entonces, por suerte, menos mal que se ha eliminado esta forma de preguntar, ¿no? Entonces, las preguntas o dado este escenario, resulta oportuno preguntarse cómo deben realizarse los interrogatorios y contrainterrogatorios en el proceso civil, ¿no? La norma procesal, como les dije, la norma procesal civil no contiene pautas que dirijan el desarrollo del proceso. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos una idea de cómo deben ser, ¿no? Cómo hacen las preguntas el abogado de la otra parte, cómo deben ser el contrainterrogatorio, ¿no? Entonces,
Aquí brevemente les voy a dar, en el tiempo que nos queda, les voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan hacer un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿no? Denme un segundito, voy a ir viendo cómo vamos de preguntas. Sigo leyendo, mi opinión, gracias. El juez que escogerá la técnica que será conveniente a cada caso. Se puede dar con PowerPoint, saben audiencia de pruebas, ahí está buenas. Claro, efectivamente hay hasta buenas películas de abogados, ¿no? O sea, lo que tenemos que sacar hoy y tenemos que irnos de esta sesión provechosa es aspirar a hacer buenos interrogatorios y contrainterrogatorios, y no solamente eso, sino que utilizar la oralidad o la técnica de oralidad en algunos casos en beneficio de nosotros, ¿no? Porque la oralidad sí tiene ventajas, ¿no? Sí tiene ventajas. Entonces, debemos utilizarla, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la oralidad, ¿no? La comunicación oral permite a los abogados de las partes poder formular preguntas y respuestas adecuadas, ¿no? En torno al material probatorio que tengan, ¿no? Entonces, la técnica de la oralidad sí puede ser adecuada en ese momento, ¿no? En el que el jugador va extrayendo información y datos que proporcionan los participantes en ese momento del proceso como testigos, peritos, declaración. Entonces, ahí es importantísima la oralidad, ¿no? También es importante el manejo del juez, ¿no? ¿Qué manejo tenga él del caso, ¿no? Si hace preguntas, contrapreguntas, ¿no? Y el compromiso, sobre todo, de las partes de participar en las audiencias y que sepan hacer adecuados interrogatorios, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante, ¿no? Entonces, aquí les voy a comentar un poco el interrogatorio y el contrainterrogatorio de testigos, ¿no? El interrogatorio de testigos puede definirse como una declaración oral, ¿no? Que efectúan las partes, ¿no? O en su caso un tercero, ¿no? En los supuestos legalmente previstos, ¿no? Entonces, un interrogatorio en realidad es una declaración de una de las partes, ¿no? Aquí tendríamos que definir qué es el contrainterrogatorio, ¿no? Aquí si ya hemos definido cuál es el interrogatorio, el contrainterrogatorio es aquellas preguntas que realiza el abogado a la contraparte, ¿no? Aquí es importantísimo esto, ¿no? Entonces, ya tenemos clara la definición del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Entonces, acá hay una serie de técnicas que se utilizan en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio que han sido provenientes de la cultura anglosajona, ¿no? Ustedes si han visto películas de Estados Unidos, películas inglesas, se pueden dar cuenta de la forma en las cuales se realizan estos interrogatorios, ¿no? Una de los puntos principales del contrainterrogatorio, por ejemplo, es restar credibilidad al testigo, ¿no? Hay un llamado contrainterrogatorio destructivo, ¿no? Esta es una técnica en realidad que tiene como finalidad desacreditar al testigo, ¿no? Que declara en contra de una de las partes, ¿no? Entonces, lo que busca en este contrainterrogatorio destructivo, lo que se busca es que el abogado persuada al juez que lo declarado por dicho testigo, por un testigo X, no debe ser tomado en cuenta debido a su falta de credibilidad, ¿no? Esto es usado usualmente más incluso en el ámbito o en el sistema anglosajón, se utiliza bastante el contrainterrogatorio destructivo, ¿no? Sin embargo, esta técnica, particularmente no soy partícipe de esta técnica porque considero que aquí se ataca más al sujeto que a lo que él ha declarado, ¿no? Entonces, en este interrogatorio destructivo no tiene como finalidad averiguar la verdad, ¿no? No tiene como finalidad preguntar o obtener información, simplemente tiene como finalidad desacreditar al testigo, ¿no? Entonces, particularmente no estoy muy de acuerdo, pero sin embargo es una técnica que se suele usar incluso en los ámbitos penales, ¿no? Atacar la veracidad del testimonio también es otra técnica, ¿no? Si el testimonio no es veraz, entonces definitivamente la credibilidad del declarante, de quien declara,
va a ser mermada, ¿no? Entonces, esta técnica, a diferencia de la anterior que les expliqué, ya no está dirigida a las cualidades del testigo, sino está dirigida a la narración misma de los hechos. Esta es una técnica que sí es válida, ¿no? Cuando ustedes la quieren utilizar, ¿no? Entonces, esta técnica está dirigida ya no a las cualidades del testigo, sino a la narración, ¿no? Entonces, aquí el abogado, ustedes como abogados sí deben tener habilidades, ¿no? Aquí se resalta la habilidad del abogado para hacer ver el testimonio como poco creíble o veraz, ¿no? Entonces, de esa manera, el contrainterrogador podrá construir, como se ha señalado, un arsenal de pequeños detalles, ¿no? Dígame usted por qué estuvo en este lugar, en esta situación, qué estaba haciendo, por qué participó ahí, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el testigo caiga en inexactitudes y al final su testimonio se vea como poco creíble, ¿no? Aquí depende mucho, como les digo, de la habilidad, ¿no? De la habilidad del abogado, ¿no? Esta es una técnica que sí se usa bastante, sobre todo en el ámbito penal, pero en el ámbito civil perfectamente se puede usar en la audiencia, ¿no? Ustedes ya saben, con lo que les estoy comentando, que en una audiencia ustedes sí pueden hacer uso de la palabra para intervenir en el proceso o en la audiencia misma, realizando preguntas, ¿no? Hay un error si es que el juez le dice, señor abogado, usted no puede hacer preguntas en la audiencia, no puede interrogar al testigo. Un momentito, señor, el artículo 208 del Código Procesal Civil me faculta a mí a realizar preguntas. Entonces, perfectamente ustedes pueden realizar en el artículo 208, numeral 2, permite que tanto los abogados de las partes como el juez puedan realizar preguntas a los testigos. Entonces, para que ustedes puedan hacer uso de su derecho a interrogar, pueden valerse de esta normativa, que está ya a raíz del 2014, se encuentra en nuestro Código Procesal. Entonces, ustedes perfectamente pueden interrogar testigos, ¿no? También hay preguntas sugestivas y tendenciosas, ¿no? Hay preguntas sugestivas. ¿Qué son las preguntas sugestivas? ¿Qué significa la sugestión? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Entonces, la sugestión en realidad es ejercer influencia sobre la manera de pensar o actuar de una persona, ¿no? Al hacerle una pregunta sugestiva, yo le estoy, en algunos casos, le estoy dando indirectamente la respuesta a la persona, ¿no? Le damos información para que ese testigo pueda responder como nosotros queremos, ¿no? Entonces, aquí ustedes se puedan dar, ¿no? Podemos incluso interrogar a un testigo y en el fondo la forma o la manera en la cual preguntamos puede, como bien ha dicho su compañero, redireccionar al testigo a que declare de tal forma, ¿no? Entonces, aquí sí es importante dominar el tema para que, o dominar la técnica para que las preguntas puedan verse, digamos, de forma natural, porque, por ejemplo, el Código Procesal Civil no prohíbe, ni permite, ni se pronuncia respecto de ese tipo de preguntas. Sin embargo, el Código Procesal Penal sí lo que hace es prohibir preguntas sugestivas o tendenciosas. Incluso, si ustedes se fijan, el Código Procesal Penal del año 2004 sí prohíbe las preguntas sugestivas, ¿no? El artículo 84, 88.4 señala que en el interrogatorio las preguntas serán claras y precisas. No podrán formularse preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. Sin embargo, ojo aquí, noten ustedes, el artículo 170, numeral 6, establece, son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, o sea, las preguntas sugestivas, en el contrainterrogatorio. O sea, en el contrainterrogatorio, cuando ustedes interrogan al testigo que ha ofrecido la otra parte, ahí sí pueden hacer preguntas sugestivas. ¿Cuál es el motivo? Probablemente el motivo sea el modelo tomado del sistema anglosajón,
el sistema anglosajón sí permite preguntas sugestivas en estos casos, ¿no? Entonces, ha habido una similitud. El sistema procesal penal ha asimilado esta forma de interrogar, esta técnica, incluso la ha regulado en su código procesal, ¿no? Y como les digo, el artículo 170 señala que sí es admisible la pregunta sugestiva en el interrogatorio, ¿no? Como les decía, la pregunta sugestiva son, usted estuvo, un ejemplo de pregunta sugestiva, usted reconoce que fue el día jueves estuvo a las 8 de la noche en tal lugar, ¿verdad? Entonces, al mencionar el día jueves, la parte está asumiendo que efectivamente, el abogado está asumiendo que efectivamente el testigo estuvo el día jueves en ese lugar, ¿no? Entonces, el testigo muchas veces asiente con la cabeza, ¿no? Usted estuvo vestido, ¿verdad?, de ropa, toda su ropa fue de color negro cuando usted estuvo sentado ahí el día tal, ¿verdad? Y en realidad esa parte, el testigo nunca estuvo sentado ahí, nunca estuvo en ese día, pero sin embargo ya está proporcionando información para que el testigo pueda caer, ¿no? Entonces sí es importante manejar y preparar en cierta forma a nuestro testigo, al testigo que nosotros ofrecemos, sí es importante prepararlo en el sentido de que él debe estar alerta para saber qué tipo de pregunta le hace, ¿no? Muchas veces, y aquí hay una discusión permanente en la cual se señala que si es que se discute si los abogados deben preparar o no a sus testigos, ¿no? Se dice, el abogado puede preparar o no puede preparar al testigo, ¿no? Y aquí hay una discusión, ¿no? Preparar dependiendo de lo que se entienda por preparar, ¿no? Si yo le voy a decir a mi testigo, mira, tú vas a ir y vas a declarar lo que has visto, ¿no? Si la persona o el abogado de la otra parte te interroga, vas a contestar lo que tú sabes, ¿no? Si él te realiza preguntas sugestivas, vas a tener cuidado y simplemente vas a afirmar lo que sabes. No te dejes llevar por sus preguntas que probablemente sean con el ánimo de que tú declares de tal forma. Si es así, si eso significa preparar un testigo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero si pues reunirse y preparar al testigo significa que le vas a proporcionar información que nunca supo, o le vas a decir, vi que viste esto o vi que estuviste ahí, eso definitivamente no se puede hacer, ¿no? Pero sí se puede, yo soy de la opinión de que sí se puede preparar al testigo para que sepa cómo declarar y para que sepa cómo reaccionar si es que el abogado de la otra parte lo interroga, ¿no? Si es que le hace este llamado contrainterrogatorio. Entonces sí es importante que las partes y sobre todo los abogados preparen a sus testigos y que estos abogados puedan hacer adecuados interrogatorios para extraer información, ¿no? Como les digo, ¿no? El Código Procesal Civil no limita, no prohíbe un interrogatorio, ¿no? No prohíbe ningún interrogatorio. Entonces, sin embargo, sí es importante dominar esta técnica porque definitivamente es una técnica en la cual nosotros como abogados tenemos la libertad de realizar preguntas a los testigos que nosotros ofrecemos, pero también tenemos la libertad de realizar preguntas a los testigos de la otra parte, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Por aquí nos dicen, a ver, vamos leyendo. Este es un tema bastante, de verdad, bastante abierto, ¿no? Esta sesión, a diferencia de las sesiones anteriores en las que hemos visto sentencias, este es un tema más de metodología, más de técnica, ¿no? De cómo aplicar los interrogatorios, de cómo se debe aplicar la oralidad, ¿no? Entonces debemos sacar provecho por esto, ¿no? Los interrogatorios son para hacer caer a la otra parte, dice su compañero, ¿no? Los contrainterrogatorios son para que uno mismo salve a su cliente con preguntas que sean salvavidas. En cierta forma sí es cierto, ¿no? Tengo mi técnica, mi contrainterrogatorio lo uso para que mi cliente salve su posición en el proceso. Pues el interrogatorio, el abogado de la otra parte lo quiere hacer caer a mi cliente. ¿Existe? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Existen interrogatorios que inducen a la otra parte, como les he dicho, ¿no? Al testigo, al que declara, ¿no? ¿Sería sugestiva la pregunta que ayude a recordar hechos a nuestro cliente?
si es que nosotros realizamos una pregunta abierta, ¿no? Cuando nosotros ofrecemos un testigo, aquí es importante realizar una técnica que se llama la técnica de las preguntas abiertas, ¿no? Cuando ustedes ofrecen un testigo, ofrecen para el caso que tienen un testigo, por ejemplo, en caso de daño, por ejemplo, ¿no? Ustedes ofrecen un testigo y ese testigo en realidad es favorable a ustedes, porque por algo lo están ofreciendo, ¿no? Entonces, ahí, cuando tienen un testigo favorable, la técnica dice que ustedes deben hacerle preguntas abiertas, ¿no? Cuéntenos qué sucedió tal día, a tal hora, cuéntenos. Entonces, lo que va a hacer el testigo es contar. Yo estuve pasando por tal lugar y pude visualizar a esta persona y esta persona estaba conversando con esta otra y pude yo evidenciar que había una discusión, estaban conversando sobre un contrato, etcétera, etcétera. Entonces, dejan que ese testigo se explaye, ¿no? Porque la información que va a brindar ese testigo va a ser valiosa para ustedes, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que la pregunta sea abierta, ¿no? Una pregunta que permita a este testigo explayarse, hablar, ¿no? Comunicar toda la información que ustedes quieran, ¿no? Cuando ustedes tienen al frente a un testigo, que es un testigo ofrecido por la otra parte, probablemente va a ser un testigo un poco difícil de afrontar, ¿no? Porque va a ser, ese testigo va a proporcionar información contraria a su caso. Ese testigo es un testigo contrario, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacerle preguntas cerradas, ¿no? ¿Cerradas para qué? Para evidenciar si es que hay una contradicción o no. Si usted dijo que estaba en ese lugar a tal hora, ¿por qué no vio o por qué no? Si usted en ese momento, tal día, tal hora, estaba en ese lugar, ¿cómo pudo observar que sucedieron tales hechos? Una cosa así, ¿entiende? ¿No? ¿Usted estuvo en ese lugar y observó tal hecho? No. Ya, de acuerdo, lo apunta. Ese día usted evidenció que en realidad había una discusión, ¿sí o no? No. Ya. Y así hacerle preguntas cerradas simplemente para que ellos o para que los testigos digan sí o no, no para que se explayen, ¿no? Porque ustedes saben que es un testigo contrario, que lo que diga ese testigo probablemente sea en contra de ustedes. Entonces, a ustedes no les conviene que hable mucho. Lo que tienen que hacer ustedes es hacerle preguntas cerradas, ¿no? Que digan sí, no, y al final ustedes con la técnica, y dependerá mucho del caso, va a poder evidenciar si es que existió una contradicción o no. Usted declaró inicialmente que existió tal acto, ¿verdad? Sí, ya. Y después cambió su versión y dijo que no era de esta forma, ¿verdad? Sí. Ya. Ahí pueden evidenciar, señor juez, una contradicción, ¿no? Unas preguntas lo más cerrada posible, ¿no? Entonces, aquí sí es importante hacer preguntas cerradas dentro del contrainterrogatorio, ¿no? Seguimos. ¿Es procedente que existan interrogatorios cerrados o es necesario que sean abiertas? Claro, como le decía a su compañero o como le decía a todos ustedes hace un rato, dependerá de si tenemos un testigo favorable o no, ¿no? Va a depender mucho de eso, ¿no? A ver. Seguimos. Se puede ofrecer como prueba escrita bajo una declaración jurada testificar sobre un hecho y complementar con un sobre preguntar para ratificar lo declarado por la declaración jurada. Se puede ofrecer como prueba escrita bajo una declaración jurada testificar sobre un hecho y complementar con un sobre de preguntas para ratificar lo declarado por la declaración jurada. Más que eso, en realidad, la declaración jurada va a tener valor siempre y cuando sea corroborada por otros medios de prueba, ¿no? Yo puedo presentar unas preguntas o yo puedo presentar un pliego y después pedir o señalar que lo que ha dicho el testigo es completamente verdad, ¿no? Bajo
Y para eso él ha firmado su declaración en calidad de declaración jurada y simplemente está aportándose al proceso. Pero lo importante aquí es ver si en realidad eso se condice con los otros elementos de prueba, ¿no? Cualquiera puede usar cualquier técnica, ¿no? Pero como les decía hace un rato, el pliego interrogatorio o el sobre cerrado ya no se usa a partir del año 2014, ¿no? A ver, vamos terminando. Usted usa anteojos para ver de cerca o de lejos, como para desacreditar su observación, lo que ve el testigo. Sí, una muy buena pregunta de su compañero Milton, ¿no? Si esta persona estaba a una distancia de 10 metros y es aportado como un testigo que vio un accidente, supongamos, entonces usted y esa persona usa anteojos, o si no, en todo caso decirle, mire, usted está declarando que vio el accidente, ¿correcto? Sí. ¿A qué distancia estaba? Usted estaba a más de 5 metros, ¿verdad? Sí, no. Entonces, ahí, dependiendo de si estaba el testigo a una distancia lejos, a una distancia que sea bastante lejana, mejor dicho, pueden desacreditar lo que él vio, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta el tipo de preguntas que hacemos, ¿no? Siendo abogado de la parte demandante, cómo presentar los hechos en un proceso donde hay que probar solo indicios. Quiere poner sucedáneos del medio probatorio, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta, no hemos desarrollado mucho la sesión de indicios, pero los indicios, en realidad, el concepto de indicios es que son datos que nos permiten arribar a través de una inferencia lógica de una conclusión, ¿no? Tengo un dato, a través de una inferencia, de un razonamiento, puedo arribar a una conclusión. Por ejemplo, si ustedes ven ahorita en este momento y se asoman por su ventana y ven que hay humo, el humo es un indicio o puede ser un indicio ¿de qué? De que hay un incendio, ¿verdad? Entonces ustedes ven el dato objetivo que es el humo y piensan y razonan e infieren que puede ser porque haya un incendio. ¿Puede ser que no sea un incendio? Claro, puede ser que alguien esté cocinando pollo a la leña en su azotea. Entonces, el indicio nos permite obtener información o nos permite concluir, pero no necesariamente va a ser cierto lo que digamos, ¿no? Pero sí se puede, definitivamente, en un proceso, sobre todo los procesos penales, se prueban hechos a través de indicios. Sí, claro que sí, ¿no? Simplemente que estos indicios pueden ser, pueden proporcionar información confiable o no, ¿no? Pueden ser indicios, se llaman indicios o se suelen llamar indicios débiles, indicios equiprobables, indicios que todos estos indicios, todos estos, una serie de datos, nos permitan llegar a una conclusión, ¿no? Y esta conclusión que sea evidentemente razonable, pues, ¿no? Si ustedes ven, atrapan a un sujeto, lo detienen y ven que más allá hay una persona que está en el suelo y esta persona que está en el suelo está muerta y está botando sangre y a este sujeto ustedes lo atrapan corriendo o ven que la policía lo atrapó corriendo. La policía lo detiene y ven que su mano tiene sangre. ¿Podrá ser un indicio de que ha asesinado a esta persona que estaba tirada en el suelo? Sí, puede ser un indicio. Sin embargo, puede ser que simplemente tuvieron una discusión o simplemente quiso auxiliarlo y de nervioso se corrió, ¿no? Pueden haber otras posibilidades, ¿no? Sin embargo, sí se pueden construir casos a través de los indicios, sí es correcto, ¿no? Pero eso es otro tema, pues, que ya conversaremos si es que hay oportunidad en algún momento y que no viene mucho al caso, pero sí es importante que lo hayan presentado. Bueno, les agradezco, el tiempo la verdad ha quedado corto, ¿no? Incluso no hemos no hemos analizado jurisprudencia que solemos hacer, ¿no? Este tema de la oralidad es un tema para mucho más, incluso yo he escrito un artículo sobre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, y este artículo incluso se los he adjuntado
está en el material de este módulo, ¿no? El artículo que es dimensión persuasiva y dimensión epistémica del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Y aquí hablo un poco de las técnicas, ¿no? Y hago una crítica que es un poco más académica, es un poco más profunda, ¿no? No tan práctica, ¿no? Pero sin embargo es una crítica válida que hago al sistema o a la forma de interrogar, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros, o el juez en todo caso, qué necesita para resolver un proceso? Que en realidad necesita arribar a la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, lo que debe hacerse aquí es obtener de la mejor manera posible cuál es la verdad, más allá de que un abogado sea muy astuto como para hacer caer en contradicción a uno de los testigos, pero que de repente ese testigo esté diciendo la verdad. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde llegamos, hasta dónde llevamos un contrainterrogatorio, ¿no? Hasta dónde llevamos un interrogatorio, que no nos gane la necesidad de ganar por ganar, ¿no? Porque tampoco podemos caer en falacias o mentiras, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con esta técnica o con las técnicas que usamos, ¿no? La idea es llegar a un acuerdo, llegar a la verdad de los hechos y pues conocer finalmente cuál es la parte que o que está diciendo la verdad, ¿no? El artículo lo he publicado, me hubiese gustado que haya cámara aquí para mostrarles el libro que tengo. El artículo lo publiqué y hay un libro que lo voy a buscar ahorita para que ustedes puedan conseguirlo si quieren profundizar del tema, ya que estamos tocando este tópico el día de hoy. Lo publiqué en un libro que es muy fundamento de la oralidad en el proceso civil, ¿no? Este es el libro de aquí del cual les hablo, ¿no? Y que tiene todos los temas, son específicamente sobre la oralidad, ¿no? Y tiene muchas opiniones muy interesantes. En realidad escriben profesores hasta extranjeros, ¿no? Es una editorial peruana, es de Jurista Editores, pero que sin embargo también han escrito una gran cantidad de juristas, ¿no? Fundamentos de la oralidad en el proceso civil, que ha sido editado por el profesor Luis Alfaro. Les voy a mostrar más que todo la imagen del libro, ¿no? La imagen del libro. Y que yo les he adjuntado el artículo que escribí en el material que le hemos asignado para el diplomado. Este es el libro que les comento, ¿no? Fundamentos de la oralidad en el proceso civil, ¿no? Y el artículo que he escrito para ese libro es el cual ustedes tienen a la mano, que sí sería bueno que lo puedan leer, ¿no? Porque es un artículo bastante breve y contiene un poco lo que hemos conversado el día de hoy. Si ustedes pueden revisar el artículo, que como les digo está adjunto ahí en el material que hemos preparado para el diplomado, es un artículo que hace una crítica a la oralidad entendida como oralidad a través de un interrogatorio, pero que este interrogatorio lo único que busque es desacreditar al testigo y no obtener la verdad, ¿no? Entonces quedará en manos del juez decidir y establecer límites, ¿no? Si vas a hacer un interrogatorio o un contrainterrogatorio, al menos no ataques a la persona, ¿no? Ataca los hechos, atacas la veracidad de la declaración, pero no ataques a la persona en sí, ¿no? Entonces, hay bastantes puntos interesantes respecto de este tema y que sí, como le digo, no ha quedado corto el tiempo para esta sesión. Somos 140 asistentes, yo les agradezco por el tiempo, ya habrá oportunidad para seguir conversando en otro momento y la próxima sesión tenemos un módulo de responsabilidad civil, ¿no? Este módulo de responsabilidad civil va a estar a cargo de la doctora Lucero Izaguirre. Les voy adelantando que vamos a tratar sobre cuál es la definición y los fundamentos de responsabilidad civil, cuál es la responsabilidad civil objetiva y subjetiva, la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil contractual, la exoneración de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor, cuál es la diferencia entre indemnización y resarcimiento y jurisprudencia relevante, ¿no? Iba a darlo yo, pero
lamentablemente tengo un compromiso, pero la doctora Lucero Izaguirre es especialista en casos de responsabilidad civil. Es una especialista en derecho civil puro y duro, ¿no? Entonces, esta sesión les va a ser de responsabilidad civil, es su especialidad, entonces le va a ser muy provechosa, ¿no? Yo les espero que puedan venir con todas sus preguntas ese día, el día lunes, y a los que todavía no han desarrollado su prueba, les rogamos que puedan avanzar, ¿no? Ya estamos, el día lunes ya entramos a la 9ª sesión, el 9º módulo de los 12 módulos que tengan. Después de eso vamos a ver temas referidos al otorgamiento de la escritura pública, después vamos a ver el recurso de casación y finalmente el proceso civil y nuevas tecnologías, ¿no? Referido a audiencias virtuales, virtualización del proceso, el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechemos estas sesiones que tengamos. Yo les agradezco por haberse quedado conectados un día viernes, una vez más, hasta las 9:35, siendo quincena, cuando podrían estar disfrutando de su fin de semana y de otras cosas, pero les agradezco haberse quedado conectados el día de hoy. Gracias.